Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Isaías, que estábamos leyendo el pasaje central. En Isaías capítulo 43, versículo 11 al 21. Y los versículos claves los vamos a encontrar en este caso en los versículos 18 y 19 de este capítulo del profeta Isaías, capítulo 43, del versículo 11 hasta el 21. Y el versículo clave, los dos versículos claves yo voy a leer para ustedes, permítanme leerlos. Versículos 18 y 19 dice así la palabra de Dios: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria, ¿qué cosa? Las cosas antiguas. He aquí, ¿quién lo dice? Dios. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. En la soledad. El título de la disertación de este primer domingo del 2025 es: Dios hace cosas nuevas. ¿Quién las hace? Dios. Dios. Y por tradición, algunos, no todos, acostumbran a estrenar en época de diciembre, de noviembre. Algunos empiezan a vender su vehículo, un carro, una moto, y después de haber ahorrado durante todo el año, compran una vivienda, compran una casa, un apartamento, o cambian de vehículo, o compran un vehículo. O, como decimos en el lenguaje, la pinta de diciembre, la ropa para estrenar en los días de celebración por tradición, ya sea 24, ya sea el 7 y 8 de diciembre, ya sea el 31 por tradición. Y el ser humano se preña con cosas nuevas, le hacen mantenimiento, como hicimos acá en la iglesia, que humanamente no estaba planeado por nosotros, pero sí por Dios. Se dio por un daño que ocurrió en la tubería que se había cristalizado. Y Dios preparó el corazón de la dueña para, de igual manera, ser una facilitadora de la obra de Dios. De la obra de Dios. Y sí, encontramos que el ser humano le gusta estrenar. Ahora, hay personas que usted le da algo nuevo y lo recibe con gozo, pero no lo estrena. Si es una ropa, la tiene guardada diciendo: no, esto es para un día especial. Y pasa el tiempo y hasta con todo respeto no llega a utilizarla. No llega a utilizarla. Y Dios tiene cosas nuevas. No solamente porque estamos en un año nuevo dado por Dios, un nuevo año, 2025, sino que cada día usted puede experimentar cosas nuevas si usted tiene una comunión con Dios. Si usted se acerca a Dios, reconociéndole primeramente su grandeza, su señorío. Y mis amados, lo que Dios nos quiere hablar a través de la palabra, la Biblia, debemos explicarla en lo que se refiere a este texto, y no solamente explicarla, sino entenderla en tres momentos, en donde el profeta Isaías, usado por el Espíritu Santo, nos habla en este caso de, en primer lugar, un antes en la relación de Dios con el pueblo de Israel. Escuche bien, un antes en la relación de Dios con el pueblo de Israel. Y un segundo momento se trata de un durante
es decir, un durante, una situación actual de esa relación de Dios con Israel. Un durante, en el momento en el cual el profeta Isaías estaba hablando, ¿qué estaba sucediendo? No antes, sino en el momento, ¿qué estaba sucediendo en esa relación de Dios con el pueblo de Israel? Y tercero, un después o futuro de Dios con esa relación de Israel con Dios, un futuro. Y eso hace relación también a nosotros. ¿Cómo es y cómo ha sido tu relación antes, cómo está ahora y cómo quiere Dios que sea? Y mis amados, encontramos que en la palabra de Dios van a haber cambios que Dios quiere. Ya no el antes, sino en el presente, pero que se vean en el futuro. Cambios. O cambio de cosas nuevas, cambios en nosotros. Y cuando hablamos de lo nuevo en Dios, es lo mejor. Y lo mejor que era para usted en el 2024 no puede seguir siendo lo mejor para este 2025. Y no porque yo lo esté diciendo, sino por lo que vamos a entender y comprender de lo que Dios nos quiere hablar. Y decíamos que el primer aspecto es un antes en la relación de Dios con el pueblo de Israel. Y surge la pregunta para explicarlo: ¿qué hizo Dios anteriormente con el pueblo de Israel? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Permítame dar algunas respuestas a ese antes. Y no solamente de lo que encontramos aquí, sino que en toda la escritura. Dios anteriormente con el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Dios, en primer lugar, los escogió. Escogió a ese pueblo, a esa nación, a Israel. Los escogió como pueblo y apartado. Un pueblo escogido y apartado. Un pueblo especial, más que todos los pueblos de la tierra. Escuche bien. Escuche bien. Más que nosotros los colombianos, más que los argentinos, más que los chilenos, norteamericanos, un pueblo más. Escuche, no por méritos de ellos mismos, no por ser ellos más por ellos mismos, no por ser un pueblo extraordinario, es decir, son más inteligentes, son más fuertes, son más apuestas las mujeres, son más guapas, no, son más capaces, no, y lo son también, pero no por eso los escogió Dios. Sabemos lo que ellos han hecho, de convertir el desierto en zona fértil. Pero lo dice Dios. En Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 11, ahí dice que Dios lo escogió no por ser el pueblo más grande, sino por ser el más pequeño, el más insignificante. Y luego Pablo, haciendo referencia a nosotros como ahora hijos, no nos escogió para ser salvos porque usted y yo merecíamos más que aquel vecino que murió sin Cristo, o ese familiar que, habiendo oído la palabra de Dios, endureció su corazón y el Señor dijo: no, yo prefiero a usted. No, dice el apóstol Pablo que lo menospreciado y lo vil escogió Dios para avergonzar a los sabios, a los entendidos. ¿Sí? Dios nos escogió por su gracia. De igual manera escogió a Israel.
Y hoy usted puede leer en Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 11. Ese Dios lo escogió para darse a conocer que Él es un Dios real, el único y verdadero Dios. Dios escogió a Israel por pura gracia, un favor inmerecido. No lo eligió por ser el pueblo más extraordinario ni por la bondad. Es que yo soy salvo como yo soy bueno. Es que el pueblo judío es un pueblo tan bueno. Vea, la mayoría de los premios Nobel son o son judíos o son descendientes. No. Eso no le impresiona a Dios. No es que Dios me cogió porque yo era el mejor en la universidad, o ocupé estudiando, o fui el mejor trabajador, o fui el mejor, o tuve esta empresa, o tuve este negocio, y di trabajo a personas. No, Él no te escogió por eso. Igualmente no escogió a Israel por su bondad. Nos dice Deuteronomio capítulo 9, versículo 5. Ese sí lo voy a leer. Permítame leerlo. Usted puede leer después Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Pero en Deuteronomio, vamos rápido. Deuteronomio es el último libro del Pentateuco, los 5 libros, primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Dice así Deuteronomio capítulo 9, versículo 5. Permítame leer para usted. Dice así la palabra de Dios. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón. Yo no soy malo, yo soy buen vecino, yo soy buena gente, no. Entrarás a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja delante de ti, para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres. ¿Quiénes? Abraham, Isaac y Jacob. Eso es referente a Israel. Pero en el caso de usted, gracias por la obra que hizo Cristo. Y gracias por las personas que oraban por usted. Y seguimos orando por usted, para que Dios le ensanche el corazón para vida eterna. Para vida eterna. Y vemos que esta nación, ¿sí? Dios la escogió, no por méritos propios, sino por quien elige, el cual es Dios. Ahora, ni tampoco por la fidelidad de ellos, nos dice el mismo capítulo 9 de Deuteronomio, versículo 24. Nuevamente, permítame leer para usted. Dice: rebeldes habéis que sido, ¿a quién? A Jehová, desde el día que yo os conozco. Ahora, ahí la palabra conozco no es desde el punto de vista intelectual de aprendizaje, es conozco, quiere decir desde que te originé, desde que te creé. Y vemos en el capítulo 3 la desobediencia del hombre, y después vemos cuando el pueblo de Israel en Génesis capítulo 12 sale de Egipto, Éxodo capítulo 12. Y dice luego en Primera de Corintios capítulo 10 que estuvieron siempre en oposición a Dios, tentando a Dios, murmurando contra Dios. Encontramos ese antes, acuérdese que estamos antes en esa relación con Dios. ¿Cómo fue esa relación en el 2024 con Dios? El Señor te tuvo que estar arriando ahí, diciéndole: no, Señor, espérate, sí, tu palabra dice esto, pero yo creo que ahí eso está como mal, yo creo que hay que replantearlo. Y sí vemos versiones bíblicas que usted no debe leer. No debe leer. Gente que no se ciñen a la palabra, sino esperan que ella se ciña y le quitan a la palabra. ¿Sí? Y vemos en este caso que no es por la fidelidad. No sé. No era por la fidelidad de Israel, porque fueron rebeldes. Y si el Señor nos ha tenido otro año, pese a lo del año pasado, ¿cuántas veces lo dejamos esperando en esa devocional personal y lo dejaste esperando? En esa cita divina lo dejaste esperando. En eso que Dios quería hablarte a través de la Biblia.
y no lo escuchaste. En ese mensaje, a través de diferentes hombres y mujeres hablándonos la palabra de Dios, y cerraste tus oídos y no le escuchaste. Ahora nos dice igual manera, mis amados hermanos, que este pueblo vivía en oposición, en contradicción con Dios, haciendo mal uso de esa libertad que Dios ha dado, a ese pueblo, Pero también encontramos ese antes en el pueblo de Israel. Dios hizo promesas absolutas, ¿sí?, a sus antepasados. En este caso, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y en qué consiste? Que daría una nueva heredad, una herencia, una tierra. Y en el libro de Deuteronomio, escuchen, en el libro de Deuteronomio, que significa segunda ley, se menciona 69 veces que Dios daría esa tierra a Israel. Ahora, ¿qué promesas están en la palabra de Dios que usted en ese antes las ha vivido y las ha experimentado? Porque no solamente hemos tenido momentos grises y oscuros, sino también días brillantes en los cuales hemos podido asistir a la congregación que Dios nos ha puesto y servirle al Señor con una fe no fingida. Y cuando habla ahí de fe no fingida, no solamente habla de creer, ¿sí?, aparentemente, sino también habla de la doctrina no maquillada, en la cual nos habla el apóstol Pablo sobre Eloísa y sobre Eunice, madre y abuela de Timoteo, en la cual habían enseñado en una doctrina y una fe vivenciada, que lo que predicaban vivían. Y qué hermoso los hermanos que estuvieron participando en esa celebración de ese hecho que ocurrió, el nacimiento, esos jóvenes, esas damas, qué hermoso, celebrando. Cada vez que usted viene, es como cuando usted tiene ese ser amado y por algún motivo se distancia, pero vuelve a reencontrarse. Hay gozo. Por eso dice el salmista: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos. Y no solamente habitar quiere decir, no es solamente estar en el mismo lugar, sino estar juntos y en armonía. No es solamente estar en el mismo techo. No es solamente tú pertenecer a una denominación, a una congregación, sino ser partícipe de estar juntos y en armonía. Estar unidos. Y encontramos, mis amados, en lo referente a este segundo, en la cual Dios hizo esas promesas. Y lo encontramos en Isaías también, en la cual Dios escogió. Isaías capítulo 43 del capítulo central, en la cual estamos desarrollando la disertación. Isaías capítulo 43, versículo 11 al 13. Permítame leer. Dice así: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre mío, nombre nuevo. Mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios, ¿qué? Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía, a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran, ¿qué? Estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti, naciones por ti, por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, de acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas, de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre. ¿Para qué? Gloria mía. Dios también
en ese antes, para la gloria de Él los ha creado, los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tienen ojos y a los sordos que tienen oído, congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que no dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan, verdad es. Vosotros, le dice Dios a Israel, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo sois. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y sigue diciendo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajenos. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago, ¿quién? No usted, Dios. ¿Quién lo estorbará? Nadie puede estorbar lo que Dios prometió a Israel. Pero también ese mismo Dios, ese es el Dios que tú puedes creer en este momento, que envió a Jesucristo. Y si Él ha dispuesto que usted no solamente oiga, sino que crea y se arrepienta, y a través del poder del Espíritu Santo se ha convencido y transformado en hijo, en hija de Dios, nada lo va a estorbar. Nada va a estorbar. Y vemos esas promesas para esta nación en ese antes. Ahora escuche bien. Dios los creó para su gloria, y todo lo que hizo para su gloria. Creó los cielos y la tierra para su gloria. Déjame decirte que ese mismo Dios te creó a ti y a mí para que le conozcas. Pero no solamente para que le conozcas, sino para que le obedezcas. Y no solamente para que le obedezcas, sino para que le ames. Ahora, ¿por qué para que le ames? Por lo que nos dice la primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 19. Porque Él nos amó a nosotros primero. Nos amó a nosotros primero. Así de igual manera amó también a este pueblo Israel. Y nos dice la palabra de Dios, en la cual nos dice, mas Dios, escuche bien, Dios, no fue tu mamá que te rechazó y no te amó como tú esperabas. O sí te amó, pero no de la manera como esperabas. O sí te amó y te sientes pleno con esa madre o ese padre que te abrazó y te ama. No, ellos no fueron los primeros. Fue Dios que te amó primero. Ahora, ¿por qué te amó primero? Escuche. Dice así la palabra de Dios, que Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, no solamente nos dice que nos ama, sino con hechos nos demuestra. Cristo fue enviado para perdonar nuestros pecados, para pagar el precio por nuestros pecados. Mas Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8 y 10. Amados, no podemos estancarnos. Usted no puede seguir siendo el mismo del 2024. Si usted quiere seguir, la culpa no es de Dios. La culpa no es de que oran por mí y no hay respuesta. No, usted, Dios le dio libre albedrío. Acérquese a Dios. Crea en el Señor. No puedes seguir en ese estancamiento, en una vida de lo mismo. No puedes estar en una situación de duda, siempre dudando de lo que dice la Biblia y buscando respuestas por aquí y por allá. No, la palabra de Dios dice que esta es la palabra profética más segura de la que tenemos, la cual es ancla para nuestra alma. No puedes seguir tú en el pasado lleno en el desierto del rencor, de la amargura, del fracaso y de la caída.
de estar como cayendo, y como no has dado todavía en el fondo, todavía persistes en lo mismo. Pero Dios tiene algo nuevo y mejor para ti. Dios tiene algo nuevo y mejor. Y mis amados, el segundo aspecto, el segundo momento es que pasamos durante o a la situación actual en la relación de Dios y el pueblo de Israel. En el momento en el cual el profeta Isaías, en el capítulo 43, nos habla. ¿Y qué nos dice? En el versículo 14 y 17. Permítame leer versículo 14 y 17, esos versículos claves, en la cual dice así la palabra de Dios: así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel, que dice: por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aún a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Yo Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Aquí Isaías les habla del presente, que estaban e iban a ser llevados en cautiverio por el imperio babilónico, por Nabucodonosor. Ese mensaje tan fuerte en el cual Dios disciplina a Israel, disciplina a esa nación escogida, a esa nación separada. ¿Y por qué? ¿Por qué? Aquí mismo en Isaías nos dice lo siguiente en respuesta: ¿por qué Dios, si ama y escogió a esa nación, por qué la lleva a cautiverio? Y de igual manera, no solamente lleva a la nación, sino que el templo es profanado, es quemado. El templo que el cual David decidió construir y terminó construyéndolo Salomón. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Nos dice que era un pueblo ciego. ¿Cómo así? Pues es decir, que nacían ciegos. No. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 42, versículos 17 y 18? Permítame leer. Dice así: sordos, oíd. ¿Sordos qué? Eso es como raro, ¿no? Porque no es una sordera física, es espiritual. Y vosotros ciegos, mirad, porque no era una ceguera física, sino espiritual, para ver quién es ciego sino mi siervo, y ahí hace referencia a Israel. ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Hace referencia a Israel, a sus líderes, ciegos que no quieren ver, que no quieren ver lo que les conviene, o quieren ver lo que ellos eligen ver, pero no lo que Dios les hace ver todos los días: su poder, su gloria, su gracia, su amor, su bondad. Su bondad. Y todos los días Dios quiere hablarte, y todos los días. Y este pueblo no quería oír. No quería oír. Y por eso Dios los va a disciplinar y los va a llevar a Babilonia. Ahora, permítame preguntar lo siguiente: ¿cómo te encuentras en este momento? Si así se encontraba Israel, Judá, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras en tu relación con Dios? ¿Sigues en una caída, como te decía anteriormente? Una caída vertical, en la cual te dices a ti mismo o a ti misma, como dice el pibe Valderrama: todo va bien, porque todavía en este momento no he tocado fondo. Escuche,
¿Qué nos dice Dios sobre ello? Dice Dios el Eterno en Isaías 43, versículo 15 y 17. 15 y 17. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerzas, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pávido, quedan apagados. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nos dice ahí el Eterno, el Dios, dice que Él todavía quiere hacer cambios en nuestras vidas como en Israel. Así como en Éxodo capítulo 14 nos dice que el mar rojo se abrió. Dios le está diciendo a Israel que ellos iban a salir de esa cautividad, que iban a ser libres de esa cautividad. Pero también nos dice, allí yo Jehová, el Eterno, el Santo, el que no cambia, el Creador tuyo, el que abre caminos en el mar, sendas en las aguas impetuosas, quitando todo obstáculo, todo estorbo. Refiriéndose Dios ahí a Israel, el que saca carros y caballos y ejércitos con fuerza, refiriéndose a derrotas, como derrotó al ejército de Faraón, va a derrotar a los enemigos de Israel, de Judá. Dios los hará caer y fenecer como un pávido apagado, como cuando usted tiene una vela encendida y esta es apagada, y esta es apagada. Todos esos inconvenientes, todos esos obstáculos, Dios le dice en ese momento en el cual ellos han de estar en cautiverio, que ellos no van a permanecer así. Que esa crisis que te ha angustiado, te ha desesperado, no va a mantenerse así. ¿Lo crees? Yo lo creo. Y por último, dice el después o el futuro de cómo debe ser esa relación de Dios con Israel. Y nos dice el versículo 18 y 21 del capítulo 43. 18, capítulo 43 de Isaías, versículo 18 y 21, dice así la palabra de Dios: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosas nuevas, pronto saldrán a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los polluelos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba ¿quién? Mi pueblo escogido. Mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado. ¿Para quién? Para mí. ¿Usted hace parte de ese pueblo? Si usted hace parte, así como Israel, como Judá, esto es para ti. Usted es propiedad de Dios. Para mí, y mis alabanzas publicará. Cuando habla de alabanzas, habla de lo que Dios hace. Y le adoramos por lo que Él es. ¿Qué tanto nos falta alabar al Señor por lo que Él hace? Testificar. Hoy el Señor te dice, habla de lo que yo hago en tu vida, no calles. Para eso nos creó, igual que Israel. Nos creó. Mis amados, en ese después, en ese futuro, en el cual, ¿qué quiere Dios para usted y para mí, igual que para Israel en este año? Para Israel le dice
que destruirá a Babilonia y traerá a su pueblo otra vez a su tierra. Dice Isaías capítulo 43, versículos 14 y 21. De igual manera dice, Dios hará nuevas cosas, que cuando se compara con lo que anteriormente Dios había hecho con su pueblo. Pero de igual manera cuando las personas empiecen a escuchar y ver lo que Dios hace en su vida y empiecen a comparar con el antes y con el durante, se van a quedar asombrados. Se van a quedar asombrados. E incluso para ellos va a ser algo liviano lo de antes y lo durante. Dios hace nuevas cosas maravillosas. Dios de igual manera nos confronta. Siempre nos va a confrontar. Y qué hermoso cuando Dios nos confronta. No se sienta mal cuando alguien le corrige. No se sienta mal cuando alguien le hace ver los errores. No se sienta mal. ¿Sí? De igual manera Dios confronta a este pueblo y nos confrontará siempre cuando pecamos. Cuando pecamos. Dios nos confronta con nuestra condición pecaminosa. Isaías capítulo 43, versículos 22 y 24 dice así: y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tu holocausto, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, esto era de la unción, el aceite, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Yo no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente, habla tú para justificarte. Tu primer padre pecó y tus enseñoreadores prevaricaron contra mí. Por tanto, yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. Dios ha de corregirnos, como dice Hebreos igualmente, capítulo 12, que Dios a quien ama disciplina. Y nos seguirá mejorando y perfeccionando. Usted no puede quedarse con los pecados pasados, pero usted tampoco puede practicar pecados presentes o ocultar pecados futuros. Dios ha de moldearte, ha de mejorarte y confrontarnos. Lo hizo con Israel. Lo ha de hacer contigo también, porque eres iglesia, porque eres su pueblo. Pero Dios en ese futuro nos dice ahí, ha de proveer perdón. Perdón. Pero no solamente perdón, sino también justificación. Lo leíamos en el versículo 25 y 28 del capítulo 43. Dice que Él borra nuestras rebeliones, nuestras obstinaciones. Él ha de hacerlo con nosotros. Y escuche bien lo que nos dice Lamentaciones. Ya ahí en Lamentaciones, ese pueblo de Israel está siendo disciplinado, en la cual el profeta Jeremías habla sobre esa condición de ese pueblo disciplinado. Pero ¿qué le viene para ese pueblo disciplinado por Dios? Dios hace cosas nuevas, en la cual Dios no nos deja en ese pasado angustiante. Dice en Lamentaciones capítulo 3, versículo 19 al 24. Permítame leer para usted.
Acuérdate de mi aflicción, dice ahí el profeta Jeremías, pero como si fuese Israel, y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto escaparé. Por la misericordia de ¿quién? De Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Versículo 21, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo que mi alma lo más profundo del ser. Por tanto, ¿en quién? En Él, en Cristo, en Dios, esperaré. Ahí la palabra esperar se refiere a confiar. En Él confiaré. Dios te dio un día más de vida, te ha confiado un año 2025 para que usted contemple esas nuevas cosas que Dios tiene cada día, porque grande es su fidelidad para con usted como hijo o hija de Dios, no solamente como una criatura más, sino como iglesia, como hijo o hija de Dios. Póngase en sus pies, por favor. Poderoso Dios, gracias por las cosas nuevas que tuvimos el día de ayer. Gracias por las cosas que vivimos el año 2024. Cosas que nos llevaron a reír, a sentir gozo, pero también lágrimas, sufrir. Gracias por los tiempos de abundancia y de escasez del año pasado. Gracias por los tiempos de salud, pero también de dolor, sufrimiento y enfermedad. Pero tú tienes cosas nuevas. Señor, abre nuestros oídos espirituales para oír las cosas nuevas que tú tienes para decirnos. Abre nuestros ojos espirituales para ver esos milagros, ese obrar tuyo hacia nosotros en tu gracia, en tu misericordia. Gracias porque en ti tenemos perdón cuando pecamos, cuando fallamos. Te imploramos, Señor, que no nos metas en tentación y que nos libres del mal. Que nos des las fuerzas para perseverar, no por nuestras fuerzas, sino por la tuya. Gracias, Señor, por lo que tú tienes para esta congregación, para nuestras familias, para nosotros, de manera personal. Señor, las queremos recibir y decirte gracias. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios le continúe bendiciendo, mis amados.